El fiscal pide cárcel para 2 empresarios Vigo por la silicosis de 5 trabajadores. Tras una larga y compleja investigación judicial que se prolongó durante más de una década, 2 empresarios se sentarán en el banquillo este próximo enero en Vigo por la silicosis adquirida por 5 trabajadores de una empresa dedicada a la preparación e instalación de encimeras. Los acusados son el responsable de esta fábrica, que se enfrenta a 3 años de prisión y a idéntico periodo de inhabilitación para ejercer como administrador de empresas, y el gerente de la que le suministraba el aglomerado de cuarzo comercializado bajo la marca Silestone, que afronta 2 años y 9 meses de cárcel e igualmente inhabilitación. La Fiscalía los considera responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otros 5 delitos de lesiones graves por imprudencia grave. Los trabajadores afectados fueron diagnosticados entre 2009 y 2011 tras años de exposición e inhalación del polvo de sílice que causa esta enfermedad profesional, y a varios de ellos se les reconoció la incapacidad laboral permanente. La acusación pública solicita que sean indemnizados con cuantías que suman en total casi 800.000 euros. En uno de los casos los beneficiarios serían los herederos de uno de los operarios, y ha fallecido sin que conste que fuese a causa de esta dolencia. El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo. La Fiscalía, en su extenso escrito, relata que la empresa en la que trabajaban los afectados se dedicaba a la fabricación de encimeras de granito, mármol y sobre todo de aglomerado de cuarzo, materia prima que se usaba en más del 90% de los casos y para la que utilizaba prácticamente en exclusiva la marca Silestone, cuyos tableros fabricaba y suministraba la otra sociedad implicada en este procedimiento. El fiscal explica que los aglomerados de cuarzo de este tipo tienen un contenido de sílice de aproximadamente un 95% frente al 20% del granito o el 3% del mármol, generando la manipulación, corte y pulido de esta sustancia un polvo con un elevadísimo porcentaje de sílice libre cristalina. La inhalación prolongada afecta a los alveolos pulmonares y provoca la silicosis, un tipo de neumoconiosis caracterizada por producir una fibrosis pulmonar difusa irreversiblemente progresiva, que tiene la consideración de enfermedad profesional. Peligroso para la salud tras razonar que trabajar con el cuarzo comercializado como Silestone es mucho más peligroso para la salud que hacerlo con otras rocas naturales, lo que obligaría por ello a ampliar y extremar las medidas de seguridad. La acusación afirma que 5 trabajadores de esta empresa, la mayoría llevaban más de 10 años y uno de ellos, que era socio, 20 años, contrajeron la dolencia. Y ello pese a que, una década antes de los primeros diagnósticos, una mutua que realizó una evaluación de riesgos laborales en la empresa había hecho mediciones que arrojaban que la concentración de polvo con contenido de sílice libre en los puestos de trabajo era muy superior a la permitida, recomendando medidas correctoras como sistemas de humidificación así como ventilación natural o extractores, así como la obligatoriedad de realizar trimestralmente nuevas mediciones. La Fiscalía afirma que la empresa ni adoptó las medidas ni hizo dichas mediciones higiénicas ambientales, continuando así hasta que se lo impuso la Inspección de Trabajo en 2010, una vez ya se habían detectado los primeros casos de silicosis. Pese a la prolongada exposición que tenían operarios como pueden ser los cortadores, los pulidores o los instaladores al peligroso polvo, tampoco, se añade en el escrito, se facilitó a los trabajadores los reconocimientos médicos idóneos y, actuando negligentemente, el empresario tampoco se preocupó de averiguar la composición de la marca de cuarzo que usaban ni informó a los operarios de los riesgos del producto. Mientras, el suministrador de Silestone acusado en esta misma causa, con una fábrica en Almería con trabajadores también afectados por silicosis, no facilitó presuntamente la información sobre el producto al otro acusado y, cuando se la dio en 2009, ni era la adecuada ni la precisa, lo que contribuyó a que se siguiesen produciendo casos hasta 2010. El caso Los diagnósticos: entre 2009 y 2011 los 5 trabajadores, 2 de ellos eran socios de la empresa, fueron diagnosticados de silicosis pulmonar entre los años 2009 y 2011.
Valores superiores a los permitidos. La Fiscalía afirma que ya en 1999 una medición de concentración de polvo con sílice libre avisó del peligro. Los valores eran de 3,1 y 3,2 mgm 3, cuando el límite permitido es de 1,344. Es accesible for free, false. As part, @type, web page element, is accessible for free, false, CSS selector closed content.